Buenos días a todos y bienvenidos al webinar Recupere fácilmente el IVA de sus facturas impagadas. Mi nombre es Carmen Brox y soy Marketing Product Manager de Informa. Me vais a permitir que antes de empezar con este webinar, pues como siempre os demos unas pequeñas instrucciones que yo voy a leer. Como podéis ver, pues vuestros micros están desactivados. Pero bueno, si tenéis alguna pregunta, alguna duda, nuestro módulo de preguntas y respuestas va a permanecer activado durante toda la transmisión para que podáis trasladar ahí vuestras preguntas y dudas y al final del webinar pues las vamos a intentar responder todas. También os informo de que este webinar va a ser grabado íntegramente y recibiréis en vuestra dirección de correo electrónico el enlace al mismo a lo largo de los próximos días. De todas formas, en cualquier caso, si os surge alguna duda o necesitáis contactar con nosotros, podéis hacerlo a través de nuestro servicio de atención al cliente, llamando al 900-176-076 o enviando un email a clientes@informa.es haciendo referencia a este webinar. Recupere fácilmente el IVA de sus facturas impagadas. Y ahora sí, empezamos. Bueno, pues deciros que el objetivo de este webinar, aunque yo creo que os lo hemos puesto bastante fácil con el título, es cómo desde Informa podemos ayudaros a recuperar fácilmente el IVA de vuestras facturas impagadas, que desgraciadamente pues todos en mayor o menor medida tenemos en nuestras empresas. Pero como todos sabemos, aparte de cómo nos afectan los impagos, estamos obligados a pagar el IVA de estas facturas impagadas. Pero ante esto, pues tenemos una buena noticia y es que desde enero del 2023 cambió la normativa vigente. Y este cambio de normativa hizo que el recuperar ese IVA de las facturas impagadas pues fuera más fácil y más accesible. Ante todo esto, pues desde Informa nos pusimos en marcha y por eso hoy en este webinar queremos presentaros Recupiva. Recupiva es una solución, es un servicio especializado en la recuperación de este IVA de facturas impagadas. Matilde, por favor, ¿puedes compartir mi pantalla? Ya lo tienes, Carmen. Quería enseñaros nuestra página web para que veáis que ahí en nuestra web corporativa tenéis toda la información sobre Recupiva. Desde productos riesgo empresarial tenéis disponible la página de Recupiva, ¿vale? Aquí contaros que cuando surgió este producto en Informa llegamos a un acuerdo con nuestro partner PFS Tech, que desarrolla soluciones para el ciclo de vida de crédito para lanzar Recupiva, que es una solución innovadora que se encarga de gestionar todo este proceso. En PFS Tech cuentan con un equipo de expertos y hoy tenemos con nosotros a dos de ellos que os van a explicar mucho mejor que yo cómo funciona y cuáles son las ventajas de Recupiva. Por eso os quiero presentar a Luigi Názaro, que es SME Business Sales Manager, y a Vera Ferreira, que es directora de Digital Collection, que son los que os van a presentar nuestro producto Recupiva. Y sin más, por favor, Matilde, le cedo la palabra a Luigi. Muchas Perfecto. gracias. Gracias, Carmen. Buenos días a todos. En primer lugar, quería daros las gracias por asistir al webinar y teniendo en cuenta que vuestro tiempo es muy valioso, vamos a intentar hacer una presentación muy amena del servicio de recuperación del IVA de las facturas impagadas. En esta presentación miraremos con todo el cambio normativo que comentaba Carmen, que hubo en enero del 2023, que aportamos a las empresas, todo el proceso que llevaríamos a cabo para poder recuperar el IVA
cumpliendo lo que establece el artículo 80 de la ley del IVA y obviamente cuál sería el modelo de pricing, ¿vale? Y al final de todo, como ha adelantado Carmen, tendríamos una sesión muy interesante para que pudierais compartir vuestras preguntas y nosotros contestar a estas dudas que irían surgiendo. Dejo la palabra a mi compañera Vera para que se presente también y luego empezamos con la presentación. Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos al webinar. Muchas gracias por vuestra asistencia. Pues como comentaba Luigi, mi nombre es Vera Ferreira. Yo estoy en la parte de operatividad de poner en marcha todo este producto en el departamento de operaciones. Así que aportaré un poco la gestión, el conocimiento de la gestión operativa. Estaré disponible para todas las dudas que tengáis de cómo implementar dicha solución. Perfecto, gracias Vera. Matilde, Nada. cuando pueda, comparte la presentación, por favor. Ya estaría, Luigi. Perfecto, gracias. Empezamos con algo obvio, pero que es importante poner encima de la mesa, que las facturas impagadas al final, como bien sabéis, afectan directamente al flujo de caja de las empresas, ¿vale? Pero uno de los mayores problemas asociados con esta situación es que cuando se vende a un cliente al final se está anticipando un IVA, anticipamos un IVA de esas facturas y cuando el cliente empieza a retrasarse en el pago o impaga, no tenemos la garantía de recuperar estos importes, ¿vale? Por tanto, estamos generando una pérdida de liquidez importante. Desde enero del 2023 hubo un cambio normativo, ahora entraré en el análisis del artículo 80 de la ley del IVA, que al final ha hecho posible que todo el proceso de recuperación del IVA de las facturas impagadas sea más fácil y accesible para las empresas, ¿vale? ¿Qué dice el artículo 80 de la ley del IVA? Una factura se considera incobrable si ha transcurrido un año desde el impago, es decir, 12 meses desde el impago, que esta factura haya sido anotada como impagada en el libro de registro del IVA, que el destinatario de esta factura sea una empresa, un autónomo y también un particular. En este caso, la base imponible de la factura tiene que tener un mínimo de 50 euros. Es necesario haber requerido de pago al deudor o interponiendo una demanda judicial o a través de un requerimiento notarial o con una comunicación fehaciente. ¿Por qué el cambio normativo de enero del 2023 ha hecho que sea más accesible y fácil recuperar el IVA? Porque antes de esta fecha, el importe mínimo para recuperar el IVA de las facturas cuyo cliente eran particulares era de 300 euros. Por tanto, ha habido una reducción de 300 a 50 euros. Y otro cambio muy importante ha sido que no es necesario interponer una demanda judicial con los costes de tasas, procuradores y abogados que esto conlleva. Tampoco es necesario que sea un notario el que requiere de pago, teniendo en cuenta que este proceso también tiene un coste importante, sino que es suficiente enviar una comunicación fehaciente. Es decir, enviando un email certificado a través de un tercero de confianza, cumplimos este requisito que establece el artículo 80 de la ley del IVA, ¿vale? Una vez transcurrido el plazo de 12 meses, se abre una ventana de 6 meses durante los cuales hay que llevar a cabo todo un proceso que va desde la emisión de la factura rectificativa, pasando por la comunicación de esta factura rectificativa al deudor, hasta presentar el modelo correspondiente a la agencia tributaria para poder recuperar, desgravar este IVA, ¿vale? Mi compañera Vera en breve os contará este proceso con detalle, ¿vale? Entonces, nosotros que hemos hecho en PFS, teniendo en cuenta esta necesidad y esta oportunidad debido al cambio normativo, hemos desarrollado el servicio de recuperación del IVA de las facturas impagadas, cuyo nombre es Recupiva, y a través de este servicio nosotros nos encargamos de llevar a cabo todos los trámites, todo el proceso que es muy tedioso, y las personas que estáis aquí en el webinar y que lo habéis hecho, podéis confirmarlo, con el objetivo
de que la empresa ahorre tiempo y recurso en esta gestión. Es decir, nuestra oferta de valor es, nosotros nos encargamos de este proceso tedioso y de todos los trámites para que podáis dedicar tiempo y recurso a otras tareas más estratégicas, ¿vale? Este producto ya llevamos bastante tiempo comercializándolo en PFS. Tenemos como clientes a grandes corporaciones, por tanto ya tenemos un equipo de expertos que garantizan que el servicio sea ágil y efectivo. Como os he adelantado antes, nosotros nos encargamos de todo el proceso, desde la recepción del fichero con las facturas impagadas hasta la presentación del modelo a la agencia tributaria, y dejo la palabra a mi compañera Vera, que es la experta en toda la operativa, que nos contará en detalle todos los pasos que hay que seguir para poder recuperar el IVA y sobre todo cómo podemos ayudar a las empresas en este proceso que, como os comentaba antes, es bastante tedioso. Gracias, Luigi. Vera, cuando puedas. Sí. Gracias. Pues como comenta Luigi, efectivamente existe un proceso operativo que va escalonado por pasos que hay que ir cumpliendo, donde PFS lo que hace es pues un enriquecimiento de procesos automáticos y de controles que anteriormente se tendrían que hacer pues a base de personas, ¿no? En primer lugar, lo que primero aportamos es que nosotros recibiríamos por parte de las empresas lo que sería el fichero en bruto de toda la información, lo trataríamos, lo identificaríamos y lo filtraríamos, identificando todo aquel cliente o factura que realmente cumpla las características necesarias para avanzar y finalizar con el proceso de recuperación de IVA. Entonces, el primer gran paso es que nosotros nos encargamos de hacer la normalización y el tratamiento del fichero con toda la información de las facturas. El siguiente punto, que sería el punto 2, referenciado en este esquema, básicamente es validar que toda aquella cuenta o factura que cumpla con los requisitos necesarios. Una vez que hemos identificado todos aquellos clientes que cumplen con los requisitos, nos encargamos de hacer lo que es la llamada notificación fehaciente. O sea, nosotros nos encargaríamos de tener esa notificación fehaciente realizada para que uno de los grandes pasos de cumplimiento para Hacienda estén cumplidos, que es notificar fehacientemente al cliente a través de un tercero de confianza, como indicaba Luigi, para quedarnos con ese certificado de notificación. Una vez que tenemos la deuda notificada fehacientemente y la garantía de la misma, entraríamos en el proceso de rectificar, ¿no? Sería básicamente transformar esa factura que existe con un IVA a una factura sin ese IVA. Ese proceso se llama rectificar, o sea, generamos una nueva factura eliminando el IVA del cliente. Este proceso lo hacemos acompañado del departamento financiero de las empresas, porque tiene que ir de la mano. Nosotros lo que hacemos es adaptarnos a la necesidad del cliente de realizar esa factura rectificativa, de simplemente pasar los datos en formato texto para que su aplicativo financiero las pueda generar. Nos adaptamos en este momento a la situación de cada uno de nuestros clientes. Una vez que tenemos las facturas rectificativas realizadas, el siguiente paso bastante importante y obligatorio de cumplimiento también para Hacienda es que hay que haber una notificación o un envío de esa factura rectificada a los clientes. Entonces, nosotros también nos encargamos de la puesta en correos o a través de otros mecanismos de comunicación de hacer ese envío de la factura rectificativa al cliente final, quedándonos también con ese certificado de envío o con ese albarán, ¿no? Porque es uno de los documentos imprescindibles para presentar a Hacienda en el momento final del proceso. Por último, una vez que ya hemos pasado por todas estas fases, las fases de notificación, la fase de generación de la factura rectificativa y de notificación al cliente, contamos con todos los pasos necesarios para crear lo que sería la documentación para Hacienda. La documentación para Hacienda consiste en los 3 pasos que he comentado anteriormente: tener la factura rectificada, que tenemos que presentarla, tener la notificación fehaciente hecha, que tenemos que presentarla también, y la validación de que ha sido enviado al cliente esa factura rectificada. Con todos
esos documentos, creamos el fichero de comunicación a Hacienda junto con la documentación y hacemos el proceso de presentación en nombre de nuestros clientes. Entonces, somos nosotros los que nos encargamos de hacer el proceso desde el inicio hasta el final. Y simplemente lo que compartimos con nuestro cliente final, con las empresas, es los justificantes de dicha presentación y nos encargamos de guardar durante los 5 años obligatorios por ley todos los documentos aportados a Hacienda en cada uno de estos procesos. Así que, haciendo un pase rápido por todo el flujo operativo, este sería, digamos, todos los pasos por los cuales pasa y hasta llegar al final de la presentación. Este es un proceso que se puede llevar mensualizado, bimensual o por periodos de tiempo, siempre y cuando exista el volumen. O sea, nos adaptamos un poco a la situación de cada uno de nuestros clientes. Así que os dejo este pequeño resumen y después cualquier pregunta que tengáis al respecto lo podemos aclarar. Perfecto, sí, entonces, como comentaba Vera, eso es el proceso completo, pero obviamente nos adaptamos a las necesidades de nuestros clientes. Por ejemplo, la notificación fehaciente podemos hacerla nosotros directamente o reutilizar la notificación fehaciente que ha enviado el cliente, ¿ya? Lo mismo ocurriría con el paso 4, donde nosotros podemos generar la factura rectificativa y trasladarla al cliente para comunicarlo para darlo de alta en su ERP, o al revés, podría ser el cliente el que generara la factura rectificativa y nosotros enviarla al deudor. Es decir, como comentaba Vera, nos adaptaríamos a las circunstancias, a las necesidades de cada cliente, ¿vale? En resumen, para resumir las ventajas de Recupiva, al final está claro que con este servicio poder recuperar el IVA hasta el 21% dependiendo del producto o del servicio que estáis comercializando. Pero un dato muy importante, aunque se recupere el IVA, no se pierde el derecho a cobrar el nominal. ¿Eso qué quiere decir? Que si se ha interpuesto una demanda judicial, al final nosotros podemos recuperar el IVA aprovechando la ventana que nos da la ley del IVA entre el mes 12 y el mes 18, pero el proceso sigue para adelante y en el caso en que se recupere la totalidad de la deuda, luego os contaremos lo que hay que hacer, ¿vale? Pero el mensaje claro es que recuperamos el IVA, pero mientras tanto seguimos reclamando, la empresa puede seguir reclamando el nominal que está pendiente de cobro, ¿vale? Un proceso sencillo, al final nosotros nos encargamos de todo el proceso burocrático, es un servicio sencillo, por eso nos encargamos de todo el proceso burocrático con el objetivo de que nuestros clientes puedan dedicar tiempo y recursos en otras tareas o áreas más estratégicas. No tiene un coste inicial para los clientes porque cobramos un porcentaje sobre el IVA que se recupera. La eficacia comprobada viene porque en PFS somos especialistas en la recuperación de crédito, trabajamos con entidades bancarias, financieras, grandes corporaciones y con centenares de pymes, ¿vale? Por tanto, todo lo que está relacionado con el ciclo del crédito tenemos un conocimiento muy detallado de este proceso. El resultado es garantizado porque al final, siguiendo los pasos que nos ha comentado Vera, y que son lo que refleja el artículo 80 de la ley del IVA, conseguimos la recuperación del IVA y todo esto obviamente se hace cumpliendo la normativa para que nuestros clientes tengan una solución clara y sin ningún riesgo, ¿vale? Pasando al modelo de pricing, como os comentaba, el servicio no tiene un coste inicial. Nosotros cobraríamos una comisión sobre el IVA recuperada que es de un 25%, ¿vale? Obviamente, para poder montar la operativa, es necesario que el volumen de IVA a recuperar que tenga el cliente durante un año sea de por lo menos 10.000 euros, ¿vale? Tened en cuenta que normalmente cuando empezamos a trabajar con un cliente hay una primera carga del histórico, es decir, de esas facturas que están entre el mes 12 y el mes 18, y luego a partir de ahí, como comentaba Vera, a través de un fichero mensual, bimensual o trimestral, vamos recuperando el IVA de las facturas que lleguen al mes 12 y que cumplan los requisitos, ¿vale?
He acabado la presentación, pero no ha acabado el webinar, porque ahora empezamos la sesión de pregunta y respuesta. Por tanto, si tenéis cualquier duda o necesidad de cualquier aclaración, tanto Vera como yo estamos a vuestra disposición, ¿vale? Antes de pasar a esta parte, quería comentar que la idea de este webinar es trasladaros a nivel general la oferta de valor, ¿no?, que tenemos con Recupiva, pero que si necesitáis una reunión específica para analizar la casuística que tenéis en vuestra empresa, estamos a disposición para tener una reunión con vosotros, ¿vale? Por tanto, podéis comentarlo a vuestro comercial en Informa o solicitarlo a través de la web o de la mail de clientes@informa.es y nosotros estaremos encantados de reunirnos y analizar vuestras necesidades, ¿vale? Y con eso pasamos a la sesión de pregunta y respuesta. Gracias. Hola, Luigi. Gracias, Luigi, Vera, Carmen. Pues hay unas cuantas preguntas. Os voy leyendo, ¿vale? Y me decís, no sé cuál de los dos la contestará. Perfecto. ¿Qué antigüedad deben tener las facturas impagadas para poder recuperar el IVA? 12 meses. Las facturas tienen que tener fecha de emisión de hace como mínimo 12 meses y como máximo 18 meses. O sea, existe un intervalo de tiempo entre los 12 meses de la morosidad del cliente hasta los 18 para poder rectificar. Gracias, Vera. Carolina pregunta, si enviamos la factura rectificativa al cliente, ¿este lo puede interpretar como que ya no tiene deuda con la empresa? Yo no lo considero, porque realmente el cliente lo que va a recibir es una factura donde le consta un valor en deuda, que es la base imponible, y lo que sí que pone en la factura es que ya no tiene el IVA para pagar. O sea, la factura es exactamente la misma, pero con la diferencia de que el valor es más bajo, porque se le elimina el IVA. Como tal, no se le está notificando que su deuda ha desaparecido, sino que su deuda es otra. Gracias. En caso de que el cliente esté en preconcurso o concurso de acreedores, ¿seguiríamos el mismo proceso? Existe un proceso específico para concurso y nosotros ahora mismo no tenemos el proceso incorporado dentro de nuestro flujo operativo. Entonces, en este caso se puede también hacer la rectificación del IVA, o sea, la respuesta correcta es se puede hacer, tiene un proceso un pelín distinto, los tiempos son distintos, pero nosotros no entra dentro de nuestro proceso de oferta. No sé si Luigi aquí... Sí, efectivamente, aquí Vera, si no me equivoco, el plazo es de 3 meses desde la declaración del concurso, ¿vale? Sí, la factura tiene que cumplir los mismos tiempos, tiene que cumplir los 12 meses, pero en el momento en que el cliente declara el concurso de acreedores, hay un periodo de 3 meses donde tendríamos que presentar todas las deudas que el cliente tenga para reclamar el IVA de las mismas, de las facturas. Pero como he indicado, dentro de nuestro proceso no estaría incluido. ¿Puedo recuperar el IVA de una factura impagada por un particular? Sí. Sí, el proceso dice que la diferencia de ahora mismo, antes tenía que el particular tenía un valor de 300 euros de base imponible y la gran diferencia con la actualización de enero de 2023 es que permite bajar a esos 50 euros de base imponible y tener una mayor amplitud de facturas que se puedan recuperar el IVA. El gran cambio es para los particulares. Aquí al final con el cambio normativo, si antes se recuperaba el IVA de las facturas impagadas, se solía recuperar IVA de importe muy alto, ¿vale? Entonces con el cambio normativo podemos recuperarnos el IVA de cualquier importe, obviamente con el mínimo de 50 euros de base imponible que ha comentado Vera, y una de nuestra oferta de valor, que como tenemos ese proceso automatizado, no segmentamos en función del importe. Es decir, todo lo que tiene una base imponible superior a 50 euros, podemos meterla en el flujo y recuperar el IVA siguiendo los pasos que os hemos comentado, ¿vale? Gracias. Hay algunas preguntas más. ¿Hay una fecha límite para poder recuperar el IVA? Es decir, ¿podemos reclamar ahora el IVA de las facturas impagadas con fecha vencimiento 2020, por ejemplo? Tiene que tener 12 meses como máximo y 18. Como tal, 2020 ya estaría fuera de plazo. ¿Os encargáis de todos los trámites necesarios para la recuperación del IVA?
Así es. O sea, básicamente nuestro objetivo es recibir un fichero de parte de nuestro cliente y entregarle al final un justificante de haber rectificado el IVA correspondiente a ese mes. O sea, la idea es, nos adaptamos, como he dicho durante el proceso, porque hay empresas que algunas partes las quieren tener internas dentro de su casa, como por ejemplo generar la factura rectificativa dentro de su sistema o enviar las comunicaciones de la propia factura rectificativa a los clientes, pero nosotros el proceso cumple desde el minuto 1 hasta el final. O sea, no hay ningún paso del proceso que no esté cubierto por nuestro servicio, pero siempre con la adaptación a aquello que el cliente quiera. E incluso, para añadir un otro punto, nos encargamos también de clasificar la deuda, es decir, no hace falta que la empresa haga el filtro, por ejemplo, los 12 meses, ¿no? Desde No. el vencimiento de la factura. No llega un fichero mensual, bimensual o trimestral, según lo que se acuerde, y nosotros nos encargamos de que cuando la factura llegue en el mes 12 y tenga una base imponible superior de 50 euros, arrancar, poner en marcha el flujo de recuperación del IVA. Sí, así es. Por aclarar, preguntan, entonces los 12 meses del impagado son desde la fecha de la factura y no del vencimiento. Son de la fecha de emisión de la factura. Fenomenal. ¿Qué se considera que es una comunicación fehaciente? ¿Un burofax conforme la factura impagada está impagada desde más de un año? ¿Cómo, perdón? Preguntan, ¿qué se considera que es una comunicación fehaciente? Y a continuación hablan de un burofax conforme la factura impagada está impagada desde hace más de un año. Básicamente la comunicación fehaciente, lo que se está aceptando como tal es algo que tenga una validación por detrás. El burofax tiene esa validación, igual que tiene un proceso monitorio y el notarial, que era lo que existía antes, garantista, y ahora se ha incorporado los SMS certificados y los emails certificados, que van con una certificación de entrega. Por tanto, ahora mismo lo que se tiene que aportar en la declaración a Hacienda es que se ha reclamado el valor de esa factura fehacientemente. Entonces, tenemos que aportar una comunicación donde vaya indicado que reclamamos esa factura al cliente por el valor de la misma. No sé si con esto aclaro la duda, perdón. Gracias. Continúo con más preguntas. En el caso de que el cliente realice el pago total de la deuda, ¿cuál sería el proceso a seguir? ¿Particular o empresa? Si es una empresa, no hay que hacer nada. Si el cliente decide abonar el importe que le queda de base imponible, lo único que hay que hacer es cobrar, registrar que se ha cobrado esa factura y Hacienda, entre dos empresas que declaran IVA, en este caso, la empresa que pagó y la empresa que lo cobró, hace el ajuste. En el caso de particulares, ningún particular puede pagar una deuda sin IVA. Entonces, lo que se hace es que la empresa que lo está cobrando tiene que cobrar con IVA y andar con el proceso de rectificación hacia atrás, volver a pagar ese IVA a Hacienda. Sí, la siguiente pregunta, que yo creo que va un poco enlazada a lo que has contado. En el caso de recuperar el IVA, ¿cómo afecta esto a la recuperación de la deuda? Si cobramos la deuda, ¿tendremos después que volver a facturar ese IVA al cliente? Así es. Si es un particular, sí. Si es una empresa, no. O empresa o autónomo, ¿no? Básicamente es en el momento en que no se paraliza el proceso de recobro. Ese es el punto más importante de la rectificación del IVA. No impide que se continúe cobrando al cliente. Entonces, en el momento en que se continúa cobrando al cliente, si el cliente decide, conseguimos que el cliente quiera pagar la deuda, pues esa deuda se le debe de cobrar con el IVA correspondiente, porque ese IVA lo tenemos que devolver a Hacienda. No sé si se entiende así. En el caso de una empresa no es estrictamente necesario porque lo que se hace es que la propia Hacienda, una vez que se registre el pago de la factura, hace el ajuste del IVA correspondiente, porque son dos empresas. Como tienen que presentar el IVA o trimestral o mensual, depende de cada empresa, pues al final se hace la contabilización. El proceso en autónomos y empresas es más simple. En el caso de particulares sí que tiene esa particularidad, que es cada cliente que pague no puede pagar sin IVA. Entonces, en el proceso de recuperación tiene que quedar una marca de que esa cuenta está sin IVA y en el momento de cobrar al cliente, si consiguen el cobro, tiene que cobrarlo con IVA y después
hacer el proceso de abono de ese importe a Hacienda. Si el deudor está en concurso, pero el acreedor no ha sido notificado, ¿sigue su curso la recuperación de IVA? Sigue su curso, pero es muy probable que Hacienda rechace la rectificación de ese IVA. O sea, nosotros podríamos hacer todo el proceso por no tener una notificación de que efectivamente está en concurso, pero lo más probable es que después recibiríamos de Hacienda una nota de que ese importe no se puede rectificar. ¿Qué importe mínimo a recuperar es necesario para utilizar el servicio? El importe mínimo de la base imponible de la factura tiene que ser de 50 euros para poder utilizar nuestro servicio. ¿El plazo son 12 meses desde el vencimiento o la fecha de emisión? Nosotros usamos la fecha de emisión porque así garantizamos el cumplimiento de los plazos. Se puede arriesgar y ir por la fecha de vencimiento, pero nosotros somos bastante más puristas y lo que apostamos es en cumplir con la fecha de emisión. Carolina pregunta que si hacemos un abono a la factura inicial y creamos una nueva factura sin IVA. Si hacemos un abono, ¿cómo así? Perdón. A ver, ¿cómo Sí, pregunta? Sí. Carolina está complementando una pregunta que hizo anteriormente, que preguntaba si enviamos la factura rectificativa al cliente, este lo puede interpretar como que ya no tiene deuda con la empresa. Y ahora, complementando esta pregunta, pregunta, ¿hacemos un abono a la factura inicial y creamos una nueva factura sin IVA? ¿Solo No. imposible? No, para el proceso tiene que ser que una factura anula la otra. O sea, la factura rectificativa va con una referencia a la factura original. Entonces, simplemente es exactamente la misma factura con la eliminación del apartado del IVA. O sea, no corresponde hacer un abono a la anterior y crear una nueva. No, es una anulación completa. No sé si me hago entender, Carolina. Gracias. Hay unas cuantas preguntas sobre el coste y el mínimo, Sí. que porque habéis comentado que tiene que haber al menos 10.000 euros de IVA, que si hay un coste más del servicio, 10.000. eso es 10.000, perdona Luigi, Anuales. y que si hay algún coste más del servicio, por si Sí. queréis volver a comentar este tema. Os comento, desde il punto di vista legal è possibile recuperare l'IVA de una fattura cui importe mínimo sea 50 euros, ¿vale? Para dejarlo claro desde el punto de vista normativo. Nosotros comercializamos el servicio a las empresas que tengan un volumen mínimo de IVA a recuperar durante un año de 10.000 euros. Es una cuestión de que para poder arrancar el proceso necesitamos que haya por lo menos 10.000 euros de IVA para, obviamente, cubrir nuestros costes, ¿vale? Está enfocada a la comercialización del producto, ¿vale? Gracias. Preguntan de nuevo por los tipos de comunicación fehacientes, que cuáles son los que se utilizan. Nosotros aquí, Vera, lo que utilizamos es, nosotros vamos a hacer 3 tentativos. El primer tentativo se hace por email certificado, y si conseguimos requerir de pago y el email certificado se entregue al deudor, hemos cumplido el requisito que establece la ley del IVA. Si no lo conseguimos con el mail certificado, lo intentamos con el SMS certificado. Y por último, si no conseguimos que tampoco el SMS certificado se haya entregado al deudor, se envía un burofax al deudor, ¿vale? Hay una pregunta después, Matilde, la adelanto, relacionada si hay algún coste añadido. Es decir, en el coste a éxito está incluido el envío del email certificado, del SMS certificado, pero sí que tenemos que enviar un burofax, este coste se repercute al cliente, ¿vale? Gracias. Aquí. Preguntan, sí. Perdona, Perdona, sí Vera. que creo que es importante se apunte ese coste a la empresa, ¿no? Pero si la empresa quiere que nosotros hagamos todas las tentativas, porque se puede perfectamente excluir esa cuenta de rectificación y no incurrir en ese coste. Efectivamente. O sea, nuestro proceso puede ser el base y no avanzar con la siguiente, simplemente excluir esa cuenta por no haber conseguido hacerle una notificación fehaciente. O incluso ver si la empresa ya ha enviado un requerimiento fehaciente previamente, porque en su ciclo de recobro hay un burofax, una carta certificada, por ejemplo, un mail certificado, se reutiliza este requerimiento fehaciente que ha enviado la empresa y no tendríamos que enviarlo de nuevo.
Si el cliente me paga la factura en su totalidad, ¿tenemos que hacer una rectificación por el IVA que ya reclame? Si es particular, sí. Se llamaría una rectificación al alza, son los nombres técnicos que utilizamos y es lo que he comentado. Si no hay un cliente particular, no puede pagar una deuda sin IVA. Nosotros lo que estamos haciendo es notificarle que el IVA lo vamos a pedir a Hacienda y como tal su deuda ahora mismo sería solo la base imponible. Pero cuando vamos a reclamársela, tenemos que reclamarle el IVA para que él pague. Entonces, ese IVA lo tenemos que volver a anular la factura rectificada, volver a crear la factura con el IVA para notificar a Hacienda que la he cobrado con el IVA. O sea, se llama reinvertir el proceso. Gracias. Pregunta si es un servicio solo para gran empresa o una pyme también puede utilizarlo. Para cualquier tipología de empresa. Nosotros tenemos grandes corporaciones, así como pequeña empresa como cliente, un servicio que es para todos, teniendo en cuenta este mínimo que comentábamos antes. Y yo veo por aquí una última pregunta. Con facturas multivencimiento, ¿cómo funcionaría el plazo? ¿Se cuentan desde el primer vencimiento o desde el último? El primer impagado. Si el cliente tiene una factura a pagar a 4 meses, a 4 veces, y la primera ya la ha incumplido, a partir de esa fecha ya empieza a contar. Gracias. Xavier pregunta, bueno, dice que entiendo que la empresa siempre tiene que emitir la factura rectificativa o podéis hacerlo vosotros y cómo. La podemos hacer nosotros. Nosotros, ¿qué procesos podemos utilizar? Pues podemos establecer la numeración y nosotros crear digamos, el PDF de la factura replicando el original, o podemos crear el típico fichero con la información de cuál sería la factura rectificativa y mandar al sistema contable del cliente para que se genere la factura rectificativa. Si la generamos nosotros, acordamos el modelo y nosotros hacemos el PDF y lo notificamos. Después haríamos lo que sería el proceso de notificar al cliente para que la suba a su sistema contable, porque el cliente tiene 3 días para notificar a Hacienda que esa factura existe. También sobre factura rectificativa, preguntan que si la factura rectificativa tiene IVA. ¿Es una factura por la base imponible pero exenta de IVA? Exenta de IVA, exactamente. La factura rectificativa es una réplica de la factura original eliminando el IVA. Incluso, Vera, si no me equivoco, se hace también mención al artículo 80, ¿no? Sí, de la ley del hay IVA. una coletilla al final de por qué se emite esa factura. También pregunta que si necesitáis los emails de los deudores, que si no los tenemos, ¿cómo se gestiona? Pues es lo que decía Luigi, nosotros podemos aprobar las comunicaciones. Lo normal es que consigamos tener las tres tipologías de notificación, las 3 tipologías de datos. El email, que es nuestro primer intento, el número de teléfono móvil, segundo intento por SMS, o el tercero, que sería un envío de burofax. Como tal, necesitaríamos los 3 datos de contacto. Si no tenemos los emails, tendríamos que ir por el de SMS solo. Y si no, pues el burofax. O sea, no es imprescindible tener los emails, pero perderíamos uno de los intentos de notificación. Gracias. Una vez recuperado el importe, ¿hay que volver a hacer comunicación a Hacienda? ¿También entraría dentro del servicio que ofrecéis? No, nosotros nos encargamos de la rectificación. Siempre que se continúe el proceso de recobro de la deuda y el recobro se realice, ¿vale? El departamento contable de la empresa tendría que registrar cuántos de esos cobros han sido de facturas que estaban rectificadas y notificar a Hacienda, digamos, la marcha atrás de esa rectificación. Nosotros ese servicio no lo podemos incorporar, porque ya implica tener una notificación por parte de vosotros diaria de todos los pagos que se están realizando. Nuestro proceso es cerrado. No sé si me hago entender. Gracias, Vera. Entre empresas, ¿cuándo se cobra la deuda con el IVA? ¿Puedes repetir cómo ajusta Hacienda el IVA? Básicamente lo que tengo entendido es que cuando nosotros notificamos a Hacienda que hemos cobrado una factura, en vez de que yo tenga que pagar el IVA y la otra, bueno,
la otra persona tenga que pagar el IVA y yo tenga que devolver el IVA a Hacienda, Hacienda se encarga de hacer los ajustes entre las dos empresas. Entonces, contabiliza que la empresa que lo va a pagar ha tenido ese gasto de IVA y contabiliza que yo he cobrado ese IVA para hacer el ajuste de su cálculo de IVA mensual o trimestral, sin la necesidad de que yo tenga que pagarlo y recibir. Gracias. ¿Tenemos alguna cosa más? Una pregunta de Juncal que dice que en el caso de reclamación de factura a empresas, aunque nosotros recuperemos el IVA, si seguimos en proceso judicial, ¿debemos reclamar al cliente el valor de la factura con IVA? Si es de una empresa, es lo que comento. Si es de una empresa, no existe la necesidad porque esa factura efectivamente va a ir registrada de que tenía un IVA adjudicado, pero es Hacienda la que se encarga de contabilizar que esa empresa debería de haber pagado un IVA de 50 euros y que la empresa que la está cobrando debería de haber cobrado un IVA de 50 euros. Y con eso hace el match de sus cálculos mensuales de IVA a pagar o a recibir. Gracias, Vera. Respecto a Carolina, que preguntaba varias cosas, comenta que no le había quedado claro la respuesta. Entiendo que nos indicas no abonar la factura inicial, sino crear una nueva sin IVA. A nivel contable estaríamos duplicando la deuda con el cliente, ¿es así? No, porque el sistema contable lo que hace es que la factura como tal es una anulación de la anterior. Todos los sistemas contables deben de tener un proceso de rectificación. Entonces, en vez de crear un abono, se rectifica la factura original. Entonces, la factura rectificativa no es otra cosa, sino que la factura original con un ajuste. Por eso, relacionado con el IVA. Claro, por eso la factura rectificativa tiene que ir con una numeración específica y tiene que hacer referencia siempre a qué factura original hace referencia y tiene que llevar la coletilla de la normativa del IVA. Entonces, a nivel contable, básicamente yo tengo una factura de 100 euros, de 121 euros, porque son 100 euros de base imponible y 21 euros de IVA, y yo lo que voy con la numeración 1, 2, 3, y yo voy a crear una R123, que es la rectificativa de la factura original, diciendo que el valor de la factura pasa a ser 100 euros por la ley del IVA abajo, haciéndole referencia a eso. O sea, yo no abono la anterior y creo la rectificada. No existe una duplicidad. Todos los sistemas contables tienen lo que es el proceso de rectificación. Gracias. Hay alguna pregunta más sobre facturas rectificativas, pero creo que con lo que ya has comentado ahora, Vera, quedan explicadas. Hay una más de Xavier que preguntó antes que en el caso de que vosotros hagáis la factura rectificativa si entra dentro del 25% de los honorarios. Sí, todo el proceso, es decir, nosotros llevaríamos a cabo todo el proceso desde la clasificación de la deuda y la validación del fichero hasta la presentación del modelo 952 a Hacienda, descargando al final el certificado, el justificante, ¿no?, de haber presentado este modelo a Hacienda y entraría en la comisión que hemos comentado. Gracias, Luigi. Y yo creo que ya, por último, por aclarar, son 2 notificaciones al cliente. La primera para reclamar la deuda y la segunda indicando que hemos recuperado el IVA de su deuda por impago. No. Una primera comunicación es para garantizar que hemos realizado la notificación fehaciente de la deuda, o sea que la hemos reclamado al cliente, que es una obligatoriedad de cumplimiento por parte de Hacienda. Y la segunda es notificar al cliente que su factura se ha modificado. Pero ahí está. O sea, Hacienda lo que dice es que no podemos rectificar el IVA sin antes notificar al cliente que su factura va a sufrir ese cambio. Gracias. Aquí yo creo hay una última pregunta que insisten en que si podemos volver a explicar cómo se hace el ajuste cobro de recuperación del IVA. Hacienda contabiliza el pago y cobro de deudor y acreedor, pero ¿cómo lo recibimos los acreedores? No existe una recepción, existe un ajuste. Quiero decir, todos los meses cuando nosotros presentamos en vuestro nombre el IVA, va a salir un justificante de que se ha rectificado pues 30.000 euros, 15.000 euros de IVA, ¿vale? Entonces, eso va directamente al cómputo de Hacienda y cuando la empresa vaya a presentar
el IVA del mes o del trimestre se le va a ajustar a la baja lo que tenga que pagar. Gracias, Vera. Pues no hay ninguna pregunta más. No sé si queréis pasar a despedir. Luigi. Sí, perfecto, perfecto. Sí, perdona, Luigi. Sí, soy Carmen. Sí. Sigue habiendo más preguntas. Entonces, como he dicho al principio, lo que vamos a hacer es que os las vamos a enviar. Si alguno de los asistentes tiene más dudas, como he dicho al principio, las pueden enviar o llamar por teléfono a nuestro servicio de atención al cliente o enviarlas a clientes@informa.es y les intentamos contestar por email o por teléfono. Estas que están pendientes os las mandamos a vosotros porque es que siguen entrando y es imposible, no dejan de hacer preguntas si tiene la gente dudas. Entonces, para que os pongáis en contacto con la gente, ¿vale? Perfecto, Carmen. Yo aquí, como he comentado antes, al final nosotros estamos a vuestra disposición para tener una reunión específica, ¿no? Para analizar la casuística que tenéis en vuestra empresa e incluso solventar, ¿no? Estos puntos un poquito que han quedado más abiertos, que siguen generando duda. Así que, lo que os decía, estamos a vuestra disposición para reunirnos y contestar a estas preguntas, ¿vale? Y muchas gracias por vuestro tiempo. Espero que haya sido de vuestro interés el webinar y, como os decía antes, a vuestra disposición.